Buenas noches a todos. Les saludo a los que no les saludé al principio. Me agrada hablar brevemente de los himnos que se tocan, porque escuchamos melodías, pero lo importante son las palabras. Y este es un himno, no sé cuántos lo reconocieron. 3 manos nada más. Y es un himno precioso, se llama Placer verdadero es servir. Y la primera estrofa dice, placer verdadero es servir al Señor. No hay obra más noble ni paga mejor. Servirle yo quiero con fe y con amor. Servirle prometo desde hoy. Servir a Jesús, ese es el estribillo. Servirle con fe. ¿Qué paga tan rica tendré? No importa que sufra. Sufrió Él por mí. Sirviendo a Jesús soy feliz. Qué palabras tan bellas, ¿verdad? Sí, que acompañen a la melodía que hemos cantado. Bien, hermanos, seguimos en nuestro estudio de Segunda de Timoteo. Estamos en el capítulo 2. Hoy vamos a estar atendiendo en parte los versículos del 11 al 19. Y digo en parte porque tiene un material que es imposible cubrirlo en media hora. Por las cosas tan importantes que el Señor nos quiere hablar hoy. Vamos a darle lectura a los versículos del 11 al 19 del capítulo 2 y luego lo vamos a comentar. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y continúa diciendo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia. Este es un versículo que yo tengo marcado y deberíamos todo cristiano marcarlo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra corcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Como vemos, hermanos, es una porción que tiene mucha, pero mucha enseñanza. Pablo continúa instruyendo al joven pastor Timoteo acerca del carácter de un cristiano, presentándolo como el estudio anterior, como un soldado, un atleta, un labrador. Gracias al Señor que estamos en Cristo, así dice 1 Juan 5:20, al estar en Cristo podemos estar totalmente seguros, tenemos una total seguridad en Él. Entonces dice, palabra fiel es esta, y podemos mencionar 3, porque menciona 4, perdón, de lo que es fiel. Primera, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y esto lo podemos entender, hermanos, de 2 formas, tanto física, también como espiritual, de ambas formas. Al referirnos a la muerte física, caso que nos tocara morir, porque yo creo que todos aquí queremos ser la generación que esté viva cuando Cristo venga por la iglesia, ¿verdad? Y no pasar por esa etapa tan fea de la muerte. Pero si nos tocara, hermanos, tenemos seguridad de resurrección. Por tanto, viéndolo físicamente, en Él vivimos, aunque muramos. Ya la muerte fue vencida en victoria, ya no le tenemos que, aunque le temamos al dolor, porque tenemos que ser conscientes, porque yo estoy seguro que si yo pregunto aquí quién se quiere morir, ninguno levanta la mano.
no nos gusta el sufrimiento físico, es normal, ¿a quién le va a gustar? No somos masoquistas, pero aunque tengamos que pasar por eso, no tenemos incertidumbre en cuanto a nuestro futuro, en cuanto a lo que vamos a encontrar en el más allá. Todo eso lo debemos a Cristo, por eso dice, si somos muertos con Él, viviremos con Él. Ese es el aspecto físico. El aspecto espiritual, yo creo que mejor lo explica es también Pablo en Romanos, el capítulo 6, versículos 3 al 14, que de ahí es donde obtenemos el significado de la ordenanza del bautismo y del proceso del bautismo, que es muerte al pecado y nueva vida en Cristo. Romanos 6, 3 al 14, fíjense que dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. De ahí tenemos, después de seguir leyendo el resto de los versículos, el aspecto espiritual de esta frase, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Porque eso es lo que se está representando en las aguas del bautismo. Por eso es que el verdadero bautismo es por inmersión, no por rociamiento, no tampoco practicamos el bautismo de infante. ¿Por qué? Porque la persona al ser sumergida es como si muriera, como si estuviera siendo enterrada, la vieja vida. Cuando sale del agua, es porque sale a una nueva vida en Cristo Jesús, como dice, nueva criatura somos en Cristo. Inclusive, teniendo esto en mente, hay iglesias o templos que cuando construyen su bautisterio, lo construyen de manera tal que la persona pueda entrar por un lado y saca por otro. O sea, para ampliar un poquito más el significado de si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Ahora, la segunda frase, que es una palabra fiel, si sufrimos, también reinaremos con Él. O sea que también aquí podemos entenderlo de dos maneras. Los sufrimientos propios de estar en esta naturaleza caída, pero también los sufrimientos causados por la persecución o vivir las demandas del cristiano. O sea que sabemos que un día estaremos con el Señor en un reino donde sí ya no va a haber ningún tipo de sufrimientos. Por eso, si sufrimos, también reinaremos con Él. Ahora, la tercera frase es un poquito curiosa porque como que rompe un poquito todo lo positivo que ha estado hablando, pero es que vemos que en la Biblia, hermanos, Dios tiene palabra para todos. A todos los llama, porque todos los seres humanos fueron creados por Cristo y para Cristo. Y por eso que en la Biblia va a haber palabra llamando al incrédulo, llamando al apóstata. Y cuando dice aquí, si le negáramos, Él también nos negará. O sea que podemos pensar en si alguien cae en la apostasía, no saldrá bien en el día del juicio. Recuerde que la apostasía es un tipo de incredulidad, pero no es el ateísmo, porque la apostasía es una persona que fue expuesta a la verdad del Evangelio y a pesar de que fue expuesta, inclusive Hebreos 6 habla que hicieron decisión por Cristo, hasta sirvieron a Cristo, pero al apartarse para nunca más regresar, se convierten en apóstatas. Eso es una manera de negar a Cristo, pues obviamente también les negará. O sea, no es la negación de Pedro, porque sabemos que Pedro le negó, pero se arrepintió de haber negado al Señor, sino más bien la de Judas. A esa es la que se está refiriendo esta frase. Ahora dice en la número 4, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué, hermanos? Porque parte de nuestra naturaleza caída es la infidelidad. Y ojalá tuviéramos esto en mente, trabajáramos en esto,
lo tuviéramos pendiente, porque es característica prácticamente del ser humano. Nos cuesta mucho trabajo permanecer fieles, o sea, hacer lo mismo todo el tiempo, y lo presenta en contraste con el mismo Señor que sí es fiel. Y a todos nos gusta la porción bíblica de Lamentaciones 3, que dice que por sus misericordias son nuevas cada mañana. Sea digno de fiar, porque Dios es totalmente fiel. Cada vez que menciono este tema, me gustaría que aprendiéramos algo que todavía aún se escucha decir, quizás por ignorancia o por lo que sea. Ya ustedes saben lo que es, ¿verdad? Cuando decimos que Dios es fiel a mí. ¿A ti? ¿A mí? ¿Que Dios sea fiel a mí? ¿Que soy un indigno pecador y no lo merezco? No, hermanos. Dios es fiel a sí mismo, a lo que Él ha prometido. Porque Él no es hombre para mentir, Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros, al ser recipientes de su gracia, entonces somos bendecidos en su fidelidad. Pero no, Dios no es fiel a mí. No somos quienes para que Él sea fiel a nosotros. Es más, si no nos diera nada, no pudiéramos ni quejarnos. Entonces tenemos que aprender que Dios sí es fiel, aunque nosotros inclusive fuésemos infieles, dice que Él permanece fiel. ¿Okay? Esto es una fuerte declaración del carácter de Dios al cristiano, lo cual también nos aporta a nuestra total seguridad de salvación, porque nuestra total seguridad de salvación está bajo promesa de Dios y no bajo ningún esfuerzo humano, solo bajo promesa de Dios. Por tanto, no tenemos por qué dudar su palabra. Hermano, Efesios 2, 8 y 9 debía de retundar siempre en nuestras mentes. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Eso es un consenso tremendo que podemos tener en nuestras mentes, que es la única manera de ser salvos. Primero es porque Dios nos da su gracia, pero también porque responsablemente hemos creído en fe. O sea, la fe, obviamente, cuando es genuina, siempre se va a manifestar en arrepentimiento y conversión. Después de tratar estas 4 palabras fieles, le hace un recordatorio a Timoteo no a la contienda. ¿Por qué le recuerda? Porque ya se lo había advertido en la primera epístola. La primera de Timoteo 6, del 3 al 5, ya Pablo le había dicho, mira, no te metas en disensiones, en controversias, sino no seas contencioso en cuanto a palabra. Dice claramente, no aprovecha para nada. Y más, es muy difícil mantener el control y el temperamento cuando uno está en una disyuntiva, en una controversia, en una discordia. Y cuando uno está en medio de eso, se nos puede ir en los estribos y perder prácticamente ese fruto del Espíritu que nos ayuda a tener dominio propio y templanza. Y lo que vamos a hacer entonces es dar un mal testimonio de la persona a quien estamos representando, que es Cristo Jesús. Más bien, en vez de, y eso se puede aplicar, hermano, muy fácil, ya llevándonos un poquito más a la aplicación, cuando vienen y tocan a nuestras puertas sectarios y quieren entrar en ese tipo de controversia, obviamente usted le va a tratar de ayudar con la verdad, pero si usted ve que ya no, que se está pasando de tono, déjelo, porque es lo que Pablo le está aconsejando aquí a Timoteo. Más bien, dice, debían, y este es el versículo hermoso de esta porción, el 15, debían con diligencia presentarse a Dios aprobados. Dice, como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que usan bien la palabra de verdad. Tremendo versículo alentador
Para un cristiano que es consciente que está militando como soldado, como atleta, como un labrador, como aprendíamos la semana pasada, procurando esa aprobación de Dios, como dice Colosenses 3:17, en todo, tanto lo que hacemos como lo que decimos. Por tanto, vamos a ver varias formas de procurar ser aprobados para evitar lo que no conviene. Primeramente, mantener un testimonio íntegro ante Dios y la sociedad. Segundo, aprender a someternos, porque nos cuesta mucho trabajo someternos a la voluntad de Dios, y debemos aprender eso, a someternos. Que someternos es una palabrita que no le gusta mucho a las personas, ¿verdad? Pero tiene un significado glorioso cuando lo aprendemos y lo adoptamos, porque es que usted se coloca voluntariamente dentro de un orden establecido. Fíjese, usted se coloca voluntariamente. Hay un orden que se establece, o Dios lo establece, y usted se coloca ahí voluntariamente, y ahí va a cumplir una función dentro de un cuadro social más completo. Es lo que implica, pues, someterse. Y la iglesia viene a ser prácticamente un taller de esto que estamos hablando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha repartido dones. Usted sabe que ha repartido dones. Y que lo ha repartido a cada uno según su voluntad, pero también según la capacidad de cada cual. Y no solamente reparte dones, sino que les capacita para realizarlo. Cuando cada uno de la iglesia se somete en ejercer su don, la iglesia trabaja de una manera maravillosa, de una manera completa, no le falta nada, porque cada cual va ejerciendo su don. Ahora, yo tengo que ser aprobado en cuanto al ejercicio de mis dones. Usted sabe que quien lo da es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y quien capacita es el Espíritu Santo, pues entonces Él no hace basura. Trate de evitar la subestima. Muchas veces esa subestima viene porque queremos prácticamente, apreciamos tanto los dones de los otros que los quisiéramos entonces tener, y quisiéramos ser semejantes, y no nos adaptamos a ese don que Dios me dio. No tenemos por qué imitar los dones que Dios no me dio, ni sentirse uno que uno no está sirviendo, o esto o lo otro, lo contrario. Yo tengo que procurar ser muy responsable con ese don que el Señor me ha dado, para entonces llegar a ser aprobado por el Señor. Y necesitamos, pues, someternos al plan, al cuadro, al control que Dios tiene y ha establecido en la iglesia de Cristo. Por eso Él le dice a Timoteo en su primera epístola 3:15 cómo debe de conducirse en la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, y Él ha establecido ese orden de que cada cual, haciendo su parte, se lleva a cabo la misión de la iglesia. Entonces, también, por eso que ser aprobado es conocer los dones espirituales y ponerlos por obra. O sea, procuremos primero la aprobación de Dios, segundo, la aprobación en casa, y tercero, si procuramos la aprobación de Dios y procuramos la aprobación en casa, seguro vamos a tener la aprobación de los hombres. O sea, yo tengo que preguntarme, ¿qué yo proyecto ante los demás? Con mi conducta, con mi forma de ser, ¿qué estoy proyectando hacia los demás? ¿Qué concepto tienen de mí? Mucha gente dice que no viven con las opiniones de los demás. Los cristianos sí tenemos que vivir, y es importante la opinión que tengan los demás de uno.
pueden ser opiniones erradas, pero siguen siendo válidas cuando uno quiere buscar la aprobación de Dios en todo lo que somos. Por eso, una vez más, mire, cuando la Biblia repite algo, hermano, es porque hay que darle importancia, no solamente en la primera carta. En estos pocos versículos, vuelve a repetirle a Timoteo que evite las vanas y profanas palabrerías. O sea, profana es tratar algo sin el debido respeto. O sea que hay que respetar la verdad de las Escrituras, no tomarla en vano. Por eso podemos enfrascarnos en ayudar a un sectario a entender la verdad, pero si tienen el entendimiento entenebrecido por el enemigo, entonces no persistir hasta el punto de caer en contiendas y perder mi control. O sea, ser apologistas prudentes. El buen siervo de Dios, por eso maneja bien la palabra de Dios en cuanto a su interpretación y presentación, lo cual no hacen los falsos maestros. O sea, yo tengo la responsabilidad, si el Señor me ha llamado al ministerio de la palabra, sea un pastor, un maestro, un predicador laico, un evangelista, un misionero, yo tengo la responsabilidad de hablar verdad, la verdad de la palabra de Dios, porque es como se honra su palabra. Pero no soy yo solo el que tengo la responsabilidad. Todos ustedes tienen también responsabilidad de lo que permiten que oyen y que escuchan. También tienen esa responsabilidad delante de Dios, de escuchar lo que es la verdad. Y fíjense que se pone un ejemplo aquí de dos personas, Himeneo y Fileto. Qué triste que eran perturbadores de la fe, que servían de tropiezo a otros. Que el Señor nos libre, hermanos. Verdaderamente que el Señor nos libre de ser causa de tropiezo a otras personas y de ser perturbadores de la fe más que todo. Si toda persona, y yo pienso, ¿verdad?, en todos los que están involucrados en sectas o cristianos mismos que persisten en malinterpretar ciertas doctrinas y no quieren educarse, no quieren cambiar, prefieren la terquedad de defender su orgullo a decir me equivoqué. Pero aquí lo que estamos hablando, hermano, que es la palabra de verdad, la palabra de Dios, la que está en juego. Y más cuando estás en una posición que la enseñas, te están prestando las mentes, los corazones. Y es una tremenda responsabilidad. Noten que estos hombres creían que la resurrección tenía un significado alegórico y espiritual, no físico. Eso es lo que ellos trataban de, más la doctrina de la resurrección, que es base fundamental de la fe cristiana. ¿Por qué es base fundamental de la fe cristiana? Porque si los que creen que no hay vida más allá de la muerte, que volvemos al ecosistema del planeta como polvo, y no hay más nada, pues entonces, bote la Biblia. ¿Para qué usted quiere la Biblia? ¿Para qué usted quiere pasar tiempo los domingos, los martes, congregado, rindiéndole culto a Dios, si al fin y al cabo cuando usted se muera es un polvo? Por eso que la resurrección es tan importante, hermanos, porque es prácticamente una de las doctrinas más fundamentales de la fe cristiana. Y entonces esto de creer más bien el significado alegórico y espiritual y no físico de la resurrección es una tendencia gnóstica que afirmaba que resucitar era una iniciación en la verdad o una iluminación que ocurre en el bautismo, así como veían los gnósticos la resurrección. Lo repito, como si fuera una iniciación en la verdad o una iluminación que ocurre en el bautismo. Y lo que se estaban iniciando es en una tremenda mentira del diablo. ¿Ok? Nuestro concepto. Por eso que aquí en este pasaje hay dos temas muy importantes, que es resurrección
y el sello del creyente, que es importante que tengamos conceptos correctos. Nuestro concepto de resucitar es físicamente volver a la vida después de morir. Okay. Ya hablamos de un significado simbólico en el bautismo de morir y resucitar, pero no es lo que estamos refiriéndonos aquí. Me estamos refiriendo que cuando una persona muere, de seguro va a resucitar, todos, porque tanto van a resucitar para vida como van a resucitar para muerte, pero al fin y al cabo todos van a resucitar. Me refiero a incorporarnos de nuevo físicamente en un cuerpo, ¿okay? Y por eso, hermanos, necesitamos siempre, como dice Juan 16:13, que el Espíritu Santo nos ilumine para poder estar en la verdad. El versículo 19 habla del sello. El Señor conoce a los escogidos, les exhorta, ya que gozan de regeneración, a que se aparten de iniquidad. Dice, apártese de iniquidad, todo aquel que tiene el sello de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque podemos hacerlo. Porque cuando confesamos a Cristo fuimos regenerados. Nuestra naturaleza cambió. Y aunque sí hay batalla y hay lucha, pero tenemos el potencial o la capacidad de apartarnos de iniquidad. Y es por eso que se nos exhorta a ello. Sabemos que un sello en una carta es la garantía que llegará a su destinatario. Fíjense, eso lo sabemos todos, que si usted no le pone un sello apropiado a una carta, no va a llegar a su destino. Nosotros tenemos el sello, quiere decir, vamos a llegar a la Nueva Jerusalén. Tenemos seguridad de ello, no tenemos por qué dudar. Un sello tiene que tener el costo requerido, un valor. Fíjense cómo están las cosas, que cada vez los sellos se vuelven más caros, están creo que más de 50 centavos un sello. Bueno, el sello, el valor del sello nuestro no es nada más y nada menos que la preciosa sangre de Cristo Jesús. Más seguridad todavía nos da de que llegaremos a la Nueva Jerusalén. Así que, hermanos, todo aquel que tiene la responsabilidad de dar palabra, tenemos que ser diligentes en escudriñar, interpretar, presentar la misma, procurando siempre la guía del Espíritu Santo a toda verdad. Entonces, antes, porque yo quiero tratar estos dos temas, que tengamos más claridad en cuanto a la doctrina de la resurrección y del sello, pero antes, esta parte vamos a hacerle un tipo de conclusión intermedia sobre analizar ese versículo de 2 de Timoteo 2:15, porque nos interesa. Dice, procura. ¿Qué me enseña eso? Procura esforzarse para conseguir algo, según el diccionario. Esforzarse para conseguir algo. Procura, a mí me habla de mi responsabilidad. Tenemos responsabilidad. Nos encomendamos. Dependemos del poder del Espíritu Santo. Pero tengo que poner mi parte. Requiere mi responsabilidad. Por eso se procura. La segunda palabra de este texto es diligencia, que es cuidado y rapidez en hacer una cosa. ¿Okay? Ya procura nos llama a nuestra responsabilidad, ahora diligencia nos llama a la actitud que tenemos que tener ante esa responsabilidad. Y hablamos de los dones: esmero, entusiasmo, eficacia, fidelidad. Estar consciente a quién sirvo, por quién sirvo y dar lo mejor de mí. Nunca va a ser perfección, porque perfectos no somos ninguno de nosotros. Pero procurar con diligencia, esmerarnos con entusiasmo, eficacia y fidelidad, cumplir con nuestra responsabilidad. Dice, presentarte, lo cual es poner algo ante alguien. Ese presentarse me dice a mí que yo debo de tener conciencia que todo lo que somos, hacemos,
decimos es delante de Dios, omnisciente y omnipresente. ¿Cuántas veces nos cuidamos de las personas? Nos cuidamos de que es bueno que nos cuidemos, de que tengan un concepto correcto de uno. Pero al fin y al cabo lo más importante es que estamos siempre ante la presencia de Dios. Y por eso es que nos presentamos sabiendo que es delante de Dios que estamos. Obviamente la palabra preciosa, aprobado, que es alcanzar la calificación de apto. Buen testimonio ante Dios, ante la familia, ante la iglesia, ante la sociedad. Como un obrero, o sea, un trabajador. Eso me llama a mí a la actitud de siervo, reconociendo que tenemos un Señor. Por tanto, obediencia y humildad, me dice a mi obrero. Que no tiene de qué avergonzarse, o sea, un sentimiento ocasionado por alguna falta cometida. Seguimos diciéndolo porque es la verdad, no somos perfectos. Pero hermano, tenemos un modelo a imitar, que es Jesucristo. Y tenemos que esforzarnos según este modelo que tenemos delante para no ser avergonzados. Y que usa bien la palabra de verdad, que es utilizar, nos lleva a la costumbre, como nos dice el Señor en Juan 5:39, de escudriñar las Escrituras, estudiarla, no conformarme, interpretar correctamente sus doctrinas. Lo podemos hacer, hermanos, porque aunque hayan misterios y cosas que no podemos entender en ciertas porciones bíblicas, la misma Biblia nos ayuda a interpretarlos. Y la misma Biblia nos ayuda a tener conceptos correctos, doctrinales, no tanto por vanagloria, sino que mi propósito sea honrar a Dios en su palabra. Por eso, hermanos, que siempre hablamos de las 9 doctrinas fundamentales de la iglesia, que tenemos que cada uno tener un concepto correcto, apropiado de las Escrituras. Y nunca vamos a dejar de adquirir conocimiento. Es más, el momento que usted piensa que ya lo sabe todo y que ha dejado de aprender, hasta ahí llegó. Nosotros continuamente, aunque hayamos leído la Biblia de punta a punta, aunque la hayamos estudiado, esto es un estudio continuo, hasta que pasen las profecías, porque va a llegar el momento que va a pasar la profecía. Ya cuando estemos en el cielo, no vamos a necesitar la Biblia, ni vamos a necesitar ni exhortaciones, ni admoniciones, nada. Va a ser un cambio total, pero mientras que estemos aquí, necesitamos usar bien la palabra de verdad. ¿Para qué? No solamente adquirir conocimiento propio, sino compartir con otros lo que uno va aprendiendo, y eso es importante. A mí me asombra mucho cómo personas asumen una posición doctrinal así nomás, sin investigar, sin pensar, bueno, estaré equivocado. Y a Dios le agrada, me atrevo a decirlo así, que en sus enseñanzas uno acuda al razonamiento y uno acude a lo que a mí me hace sentido, porque así es Dios. Dios es un Dios que lo que dice no es ilusorio, lo que dice hace sentido y tiene razón y lógica. Y es lo que yo debo de utilizar a la hora de interpretar cualquier doctrina bíblica. Tiene que ser lógico, razonable, y eso, porque así es nuestro Dios. Entonces, tomando la resurrección, aunque hablemos solamente un poquito de ella y continuemos la semana que viene. ¿Por qué menciono la resurrección? Porque ya estuvimos atendiendo a esos dos hermanos que estaban causando tropiezo. Sin embargo, dentro del cristianismo hay divergencias y hay discrepancias en cuanto a la resurrección. Hay dos posturas prácticamente, pero qué triste que hayan cristianos que no se ponen de acuerdo, teniendo base bíblica. Ejemplo,
Hay cierta creencia que afirma en una resurrección general de todos los muertos que serán levantados simultáneamente, unos para vida, otros para muerte. Está esa tendencia, una resurrección general. Va a ocurrir un día. Ese día todos los que han muerto van a resucitar, unos para vida, otros para muerte. Y se apoyan en Daniel capítulo 12, versículo 2, que si usted lo lee pareciera cierto lo que están diciendo. Déjame decirle que es una postura de los amilenialistas y dentro de los amilenialistas de muchos calvinistas. Ellos tienen esta tendencia. Inclusive no solamente usan Daniel 12.2, pero también sacan de contexto Mateo 25. Vamos a buscar este pasaje, Mateo 25, 31 al 33. Mateo 25, 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ve que según usted va leyendo, pareciera fortalecer esa idea, esa tendencia general. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y por ahí sigue diciendo, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es sacarlo de contexto? Porque aquí se está tratando del juicio de las naciones a los gentiles. De eso se trata el texto. Y va a ocurrir al final de la tribulación. No es el tribunal de Cristo, ni es el juicio del gran trono blanco. Es un juicio que el Señor va a hacer cuando Él venga a establecer su reino. ¿Por qué? Porque el tribunal de Cristo va a ser un tiempo de examen y recompensa solo para creyentes y tiene lugar después del arrebatamiento. Ese es el tribunal de Cristo. El juicio del gran trono blanco va a ocurrir después del milenio, cuando es el fin del mundo. Los muertos de todos los tiempos serán juzgados y consignados al lago de fuego. Pero este juicio de las naciones o gentiles va a ser en la tierra después que Cristo viene a reinar. Es más, de este juicio habla Joel capítulo 3. Usted puede leer acerca de este juicio, en que las naciones serán juzgadas según el trato que hayan aplicado a los judíos de Cristo durante la tribulación. Por eso es que dice, tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo, me vestiste, estuve preso, me fuiste a visitar. Porque ese es el sentido de lo que es el texto. Pero ovejas, como menciona, ovejas y cabritos, inmediatamente lo aplican a la resurrección general, pero no. Van a ser gentiles que vivirán durante la tribulación. Los hermanos en Cristo, los fieles judíos convertidos a Cristo, que sufren porque rehúsan negar el nombre de Cristo ante una abrumadora persecución. O sea, las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda, invita a las ovejas a entrar en su glorioso reino milenial y los cabritos al infierno. O sea que volviendo a lo que es la resurrección, no entender sucede cuando se interpreta un texto aislándolo del contexto general bíblico. Pero la Biblia lo aclara, porque la Biblia lo habla en Apocalipsis 26. Habla de que va a haber una resurrección de aquellos que fueron decapitados durante la tribulación. Inclusive, 1 Corintios 15, 23 y 24 menciona un orden de resurrección. Cada uno dice en su orden. ¿Cuál es este orden? El primero,
en resucitar para nunca más morir, porque hubieron otros que resucitaron antes y después de Cristo, para nunca más morir es Jesucristo. Segundo, viene la resurrección de creyentes. Y tercero, la resurrección de los impíos. Esa resurrección de creyentes, precisamente en Apocalipsis 20, menciona una primera y una segunda resurrección. Quiere decir que hay dos. Estas dos se entienden como primera resurrección, creyentes. Segunda resurrección, impíos, incrédulos. Pero aún la de los creyentes se lleva a cabo en fases. La primera fase es cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia, que resucitan en Cristo. Luego, al final de la tribulación, resucitan los que fueron decapitados durante la tribulación. Algo misterioso, porque la Biblia no abunda mucho sobre el tiempo del milenio, pero sí dice Isaías que va a haber salvación. O sea, dentro de ese periodo, aunque haya longevidad de vida y la vida cambia en muchos aspectos, la gente sigue siendo pecadora, va a haber gente que va a morir y va a haber gente salva. Especulamos que según mueren en Cristo, pues también resuciten y se incorporen al pueblo de Dios. Pero esa primera resurrección involucra a todos los creyentes según las dispensaciones de los tiempos. La segunda es solamente de impíos, de incrédulos, y es al final del juicio, al final cuando ocurre el juicio final. Pero hermano, la semana que viene vamos a abundar un poquito más acerca de la resurrección de Jesucristo, de los creyentes, de los impíos, y tratar el segundo tema que está presentando Pablo a Timoteo, que es el sello del creyente, que es nuestra total seguridad. O sea que hasta aquí pudimos meditar en esas palabras fieles que el Señor nos da, aprendiendo de que Dios es fiel en lo que promete, tanto bendecir como maldecir, para las dos cosas es fiel. Aprendimos también un poco acerca de lo importante que es el ejercicio de nuestros dones, de no desestimarnos, no tratar de imitar a otros o igualarnos a los demás, porque yo no puedo ejercer algo que el Espíritu no me ha dado. Yo lo que el Espíritu me dio, eso es lo que yo tengo que responsabilizarme y procurar ser un buen obrero, salir aprobado, más que todo por Dios. Si somos aprobados por Dios, después la familia, porque es el entorno donde convivimos y donde más nos damos a conocer. La iglesia, vamos a ser aprobados también por la sociedad. Y se insta una y otra vez a evitar contiendas, controversias con las personas que no están en la verdad, poniendo el ejemplo de estos dos hombres que estaban causando tropiezo, confusión. Es verdaderamente muy triste, es una lástima. Hombres y mujeres creados por Cristo y para Cristo, que se han dejado engañar por el enemigo, que se hayan prestado para ser instrumentos del enemigo, para, en vez de hablar verdad, mantener a las personas engañadas en la mentira. Y estoy hablando de muchas sectas dentro del cristianismo, no me refiero a las religiones falsas. Dentro del cristianismo, la cantidad de sectas que hay arrastrando a millones de personas, millones, y manteniéndolos en la mentira. Por eso en este tema de la resurrección vamos a hablar sobre aniquilación, sobre reencarnación, sobre ideas que las personas tienen acerca de la vida más allá. Señor les bendiga, hermanos.